Buenas noches, amados. Una vez más le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida al Padre, le damos la bienvenida al Hijo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, a los ángeles que nos asisten, a los que nos ven en las redes, en las plataformas, los que nos escuchan en el mundo espiritual, sean todos bienvenidos, siéntanse como en su casa. Muchas felicidades en este año 2025, que el Señor haga resplandecer su luz sobre todos y cada uno de ustedes, que los colme de bienes y favores. Quiero invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 7. Vamos a estar leyendo, aleluya, en el verso 10, del verso 10 en adelante. Antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por el año que pasó. Gracias por un nuevo año en el que nos da la oportunidad de seguir avanzando, en el que nos da la oportunidad de seguir caminando de tu mano, contigo a nuestro lado, amado Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Te presentamos, Señor, este nuevo año, que sea un año de bendición, que sea un año de prosperidad, que sea un año de ensanchamiento, de crecimiento espiritual, de el derramamiento de dones, de sabiduría, Señor, que sea un año en el que tu iglesia crezca, un año poderoso de victoria, un año en el que recolectemos y cosechemos, Señor, todo lo que sembramos en el año 2024. Amado, gracias por la oportunidad que nos das de poder ser instrumento en tus manos, de poder predicar tu mensaje. Queremos presentarte todo aquel que nos ve y nos escucha. Señor, oramos para que tu palabra encuentre cabida en sus corazones. Oramos, Señor, para que tu palabra no retorne vacía, sino que haga aquello para lo cual tú le envías. En el nombre de Jesús atamos el hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha. Todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo, lo inhabilitamos, lo neutralizamos y declaramos que tu mensaje llega a quien tú quieres que llegue. En el nombre de Jesús, todo el que escucha, Padre, todo el que nos ve, tu siervo, estamos en tus manos. Amén y amén. Éxodo capítulo 7, del verso 10 en adelante, leemos la escritura en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Padre celestial. Dice así la escritura: llegaron pues Moisés y Aarón ante Faraón, e hicieron como había ordenado el Señor. Y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto. Y los magos de Egipto también hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtió en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y tal como había hablado el Señor, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Amén. Aleluya. Se pueden acomodar. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema la oposición del espíritu de Faraón o del espíritu llamado Faraón. La oposición del espíritu de Faraón o del espíritu llamado Faraón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice la Escritura, amados que nos ven y amados que nos escuchan, que todo lo escrito en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Porque todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, aunque aconteció de manera literal, tiene una connotación espiritual.
aunque en la historia vemos en juego y en acción personajes humanos, bendito el nombre del Señor, también debemos entender y comprender que detrás de cada ser humano en la historia hay un ente espiritual que promueve, aleluya, un plan, que promueve o desarrolla una obra, ya sea de parte del Señor o ya sea de parte de Satanás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en el caso de Faraón, esta no es la excepción. ¿Por qué no es la excepción? Porque el nombre Faraón tiene dos connotaciones. La primera connotación era que en la antigüedad este título se le daba a un lugar, a un terreno, y se traducía a sí mismo como casa grande. Al transcurrir el tiempo, este nombre pasó a asignársele a los nobles y soberanos en Egipto, donde ahora los soberanos, los reyes en Egipto, se comenzó a llamárseles Faraón en alusión a la traducción que más tarde adquirió este nombre, que es hijo de quién, del dios Sol o hijo de Ra. Ra era un dios en la mitología egipcia y era conocido como el dios Sol. Y en Egipto todo rey que gobernaba en Egipto pasó a llamarse Faraón, que traducido es hijo del dios Ra o hijo del dios Sol, para que entendamos o se pueda entender, aleluya, quién es o qué entidad es que gobierna a través de la persona que está en el trono. Ese no era el nombre de los gobernadores de Egipto, sino un título que asumían para que se entendiera o todos los egipcios entendieran que todo el que gobernaba en Egipcio era hijo del dios Sol. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay que entender también, amado que me ves y amado que me escuchas, que cuando el Señor decide libertar a su pueblo Israel del poder de Faraón, del poder de Egipto, su batalla no es contra entes terrenales, aunque había entes terrenales en la historia. Siempre, amado, hay que entender que está la parte humana y está la parte espiritual. Por ejemplo, si usted se va conmigo a Éxodo 12:12, dice la Escritura, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Entonces, el Señor en este conflicto para libertar a su pueblo Israel de manos de Faraón, no solo va a ejecutar juicios sobre la nación, sino sobre los dioses que gobiernan o gobernaban a la nación de Egipto. Prende, cuando analizamos esto que dice la Escritura del juicio de Dios contra los dioses de Egipto, debemos entender y comprender que el que tenía cautivo a Israel no era un hombre, aleluya, sino un dios falso, una deidad espiritual pagana que era la que mantenía en cautiverio al pueblo del Señor. A ese Dios, aleluya, le llamaban a sí mismo Faraón. Y es un espíritu, aleluya,
que asimismo se llama Faraón, el hijo del dios Sol, pero en un contexto pagano, porque no es el hijo del Padre, es el hijo, aleluya, de Satanás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y para poder entender esto un poco, amados, aleluya, debemos remontarnos a Génesis capítulo 3, verso 14. Cuando usted se va a Génesis capítulo 3, verso 14, usted va a encontrar el juicio del Señor contra la serpiente. Usted va a encontrar el juicio del Señor contra Adán y Eva. Y en ese juicio el Señor habla de una maldición a la serpiente y la descendencia de esta, y habla de una maldición. ¿Para qué? Para la tierra, por cuanto Adán y Eva habían pecado. Amado, en ese pecado de Adán y Eva, dice la Escritura, o hay un principio en las Escrituras, que dice que todo aquel, dice Juan, que es vencido de lo malo, viene a ser esclavo del mal que le vence. Por eso, otro principio de la Escritura, el Señor Jesús hablando, es cuando dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por ese otro principio. Porque cuando estás peleando contra alguien que te hace mal, porque cuando tienes una batalla contra alguien que tú no le has hecho nada, pero que te aborrece, aleluya, es una batalla del bien contra el mal. Y si le haces mal, como él te está haciendo mal a ti, entonces estás siendo vencido de lo malo y vienes a ser esclavo de ese mal que te vence. Pero si tú lo vences haciéndole bien, aleluya, tú vences al mal con el bien y el mal viene a ser tu esclavo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en ese principio en el que Adán y Eva son vencidos por el mal, vienen a convertirse en ¿qué? En esclavo del mal o del mal que le venció. Aleluya. Ellos, la tierra, todo fue maldito por causa del pecado de Adán y Eva. Como Eva y Adán no tuvieron hijos, hay otro principio que está en la ley de Moisés, la ley mosaica, en la ley del esclavo, que establece que todo hijo de esclavo que nace en la casa de su amo no le pertenece al esclavo, sino al amo. Pues Adán y Eva al momento de pecar no tenían hijos. Y al no tener hijos, todos los hijos que comenzaron a tener nacían bajo la maldición del pecado, nacían bajo la maldición de ¿qué? De la esclavitud. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y al transcurrir el tiempo, vemos como el Padre, queriendo refrescar esta historia en la mente del pueblo de Israel, permite que Israel sea esclavo. ¿Por cuánto? Por 400 años. ¿Quién los esclaviza? Faraón, el rey de Egipto, conocido como el hijo del dios Sol. Bendito el nombre de Jesús. Y los esclaviza por 400 años. Pero estos 400 años también transmiten un mensaje, y lo vamos a ver ahora. En ese tiempo de esclavitud por 400 años, aleluya, todos los hijos que le nacían a ellos en Egipto, nacieron todos también siendo esclavos. Faraón, Egipto, también es un símbolo de ¿quién?
de esclavitud, de el rey o el Dios que esclaviza. Por ejemplo, si usted se va conmigo a Gálatas capítulo 4, del verso 22 en adelante, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava fue engendrado por carne, aleluya, pero el de la libre por medio de la promesa, lo cual es dicho alegóricamente, porque estas son dos pactos. Una ciertamente del monte Sinaí concibe para esclavitud, la cual es Agar. Y Agar es el monte Sinaí en Arabia y es figura de la Jerusalén actual, porque sirve como esclava con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. ¿Quién era Agar? Agar era una esclava egipcia que engendró a quien, a Ismael, el primer hijo de quien, de Abraham. Y aquí el apóstol Pablo hace mención de ella y de este acontecimiento en la historia como una alegoría, donde cada una tiene una representación. Egipto, aleluya, como el lugar de esclavitud, como la casa de esclavitud, que es la misma Jerusalén, la terrenal, como casa de esclavitud, donde todos los hijos que nacen bajo esa nación, nacen bajo la maldición de que del pecado, nacen bajo la maldición de la esclavitud. En la antigüedad el Señor los plasmó como, aleluya, Egipto, porque todavía no existía la nación de Jerusalén, pero Egipto era la Jerusalén de la antigüedad, aleluya, que daba hijos para esclavitud. Bendito el nombre del Padre. Bueno, cuando se cumplen los 400 años de la libertad del pueblo de Israel, aleluya, en los 400 años aparece que el número 4. Cuando nosotros analizamos las consonantes hebreas, el calendario hebreo, la letra número 4 es la letra Dalen. Y esta letra tiene la figura de una puerta abierta. Esta letra tiene la figura de una puerta abierta. Aleluya. Y su símbolo es que todo el que entre por esa puerta será salvo. Amado, eso no es coincidencia, bendito el nombre de Jesús. Porque, por ejemplo, cuando yo me voy a Juan, capítulo 10, verso 9, oiga lo que dice la Escritura. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Jesús dice: yo soy la puerta. Esa letra Dalen, que es la número 4, su valor numérico también es 4. Y por eso hablamos de que de 400 años, donde aparece el valor numérico de esa letra, Dalen 4, para referir que el cautiverio de Israel era hasta que ellos entraran por la puerta o hasta que apareciera la puerta, que es Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, aparece la puerta. Aparece Cristo en la figura retórica de ¿quién? De Moisés y Aarón en la figura, y Aarón como figura retórica de ¿qué? De Elías o de Juan el Bautista, el Elías que tenía que venir. ¿A qué aparecen? A proclamar libertad, aleluya, al pueblo de Israel
que estaban cautivos por 400 años. ¿De mano de quién? De Faraón. Amado, es el Señor que aparece a libertar a su pueblo. Pero aún es el mismo Señor que aparece a libertar a su pueblo. Con todo y esto, Faraón se opone a que el pueblo sea libre. Faraón, amado, no va a dejar libre a nadie sin antes pelear. Y esto es bueno entenderlo. ¿Por qué, amado? Porque veo mucha gente enseñando que con el solo hecho de usted venir a Cristo, todos los problemas se resolvieron. Hay gente que dice que cuando usted viene a Cristo, ya en usted no puede haber demonio. Cuando el Espíritu Santo viene a usted, ya en usted no puede haber demonio. Y he visto a mucha gente, amado, enseñando esta falacia, enseñando esta mentira, que ni en la práctica ni en la Biblia es así. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hay mucha gente que ha vuelto atrás por no entender esto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un templo y en el templo a ti comienzan a predicarte que tú cuando vienes a Cristo eres libre, que tú cuando vienes a Cristo ya no hay demonio en tu cuerpo, pero a ti siguen pasándote cosas raras. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, entonces Faraón, que el Señor lo reprenda, aprovecha que esa ignorancia, aleluya, ¿para qué? Para engañarte y hacerte creer que el Señor no te ha aceptado, para hacerte creer que el Señor no te ha recibido. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, y a ti los demonios te siguen visitando. Si tú estás en Cristo y sigues teniendo sueños eróticos, si tú estás en Cristo y tienes sueños donde un personaje va e intima contigo, si tú le entregaste tu vida a Cristo y tienes sueños o comienzas a experimentar cosas que te gobiernan, entonces aquí viene la confusión. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo es que me están enseñando en el templo? Que cuando yo vengo a Cristo no hay demonio en mi cuerpo, pero me está pasando esto que me está pasando. Entonces vienen pensamientos a tu mente donde te dicen, eso es porque Cristo no te quiere. Tú eres tan malo que Cristo no te quiere. Tú eres tan mala que Cristo te rechaza. Tú eres tan mala, tú eres tan malo que mira, tú sigues viviendo, te siguen pasando cosas malas. Y eso es porque Cristo no te ha aceptado. Amado, y eso está bien lejos de la verdad. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, le entregué mi vida a Cristo. Amado, lo enseño y lo predico porque lo viví. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo crezco escuchando esta doctrina en la iglesia? No, que el que está en Cristo no puede tener demonio. Pero yo veía, amado, cuando yo estaba en mi casa durmiendo, que los demonios venían, inmovilizaban mi cuerpo, frisaban mi cuerpo, yo no me podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada y comenzaban a chuparme la espalda. Y comenzaba a clamar al Señor y comenzaba a rogar al Señor. Y los demonios lo que me decían es que Señor, ni Señor, sigue ahí que tú vas bien. Amado, y no quiera usted saber lo que esto provocaba en mí. No quiera usted saber la confusión que esto provocaba en mí. Pero yo soy cristiano, decía yo. Pero yo le entregué mi vida a Cristo. Pero yo no estoy en pecado. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué me pasan estas cosas? Si me están enseñando que cuando yo vengo a Cristo soy libre, ¿por qué parece que no lo soy? ¿Por qué se enseñorea al enemigo de mí? ¿Por qué los demonios hacen estas cosas conmigo?
Amado, yo no encontré nadie que me orientara en cuanto a esto. Y eso me golpeaba, y eso me humillaba. Y venían esas voces que tú eres malísimo. Es que el Señor no te ama. Tú no ves todo lo que te pasa. Eso es porque, wow. Y yo decía eso, es que yo soy tan malo que el Señor no me oye. Y es que yo soy tan malo que los demonios me hacen estas cosas. Porque si yo debo estar libre, ¿por qué no lo soy? Es que me rechazó el Señor. No, amados. La Biblia enseña que cuando Cristo aparece en tu vida como la puerta para salvarte, Faraón se va a oponer. Aleluya. El diablo se va a oponer. Los demonios se van a oponer. Faraón como símbolo de la esclavitud. Faraón como símbolo del hombre fuerte se va a oponer a tu libertad. Y Faraón en la vida de una persona puede manifestarse y se manifiesta de muchas maneras. Todo con el objetivo de mantener a quien, a su adversario, cautivo, preso, esclavo, aleluya, al pecado y a las cosas que el Señor no le agrada. Hay mucha gente que en su vida Faraón puede ser la adicción. Hay mucha gente que en su vida Faraón puede ser la prostitución. Hay mucha gente que en su vida Faraón es la brujería, es la hechicería. Hay mucha gente en su vida que Faraón es la prostitución. Vuelvo y repito, que Faraón en su vida es el adulterio, que Faraón en su vida es la fornicación, que Faraón en su vida es la adicción al alcohol. Bendito el nombre de Jesucristo, aleluya. Hay mucha gente que en su vida Faraón puede ser la mentira, Faraón puede ser el chisme, Faraón puede ser aquello que yo no controlo y que me lleva cautivo a hacerlo, aun cuando yo sé que está mal, aun cuando yo sé que me hace daño. Esa es la esclavitud de Faraón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay mucho donde Faraón puede ser, aleluya, el enojo. Hay mucho donde Faraón puede ser la ira. Gente que no pueden controlar la ira y el enojo, la rabia, aún estando en los caminos del Señor, aún predicando a Cristo, aún subiendo a los altares, aleluya. Hay gente que Faraón en su vida puede ser la tiradera de puya desde el altar. Amado, Faraón, el que esclaviza, puede ser muchas cosas en la gente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y hay gente que está viviendo a eso, aún dentro del templo, aún dentro de los caminos del Señor. Y hay gente que aún en los caminos del Señor son esclavos de Faraón. Pero hay gente que quiere tapar el sol con un dedo. Hay gente que quiere presentarse como un dechado de virtudes, como alguien perfecto y ocultar, aleluya, que es un esclavo de Faraón, al cual Faraón se opone a dejar en libertad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vemos que Jesús aparece en la figura retórica de Moisés. Y vemos que comienza a acontecer una gran serie de milagros, prodigios y señales. Pero vemos como los magos de Faraón también hacían las mismas cosas que hacía Moisés. Y vemos cómo el corazón de Faraón se endurecía. Y vemos cómo Faraón se resistía a dejar libre ¿a quién? Al pueblo. Amado, póngase usted en la persona de Israel como príncipe o princesa del Señor. Si en algún momento de tu vida Faraón te esclavizó, aleluya, Faraón no te va a soltar fácil. Faraón no te va a soltar sin pelear.
Faraón sabe que aunque tenga el pleito perdido, él como quiera lo va a echar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay maldiciones de esclavitud, amado, en las familias por generaciones. Maldiciones donde en la familia nacen cada cierto tiempo homosexuales. Son maldiciones de esclavitud. Maldiciones donde en la familia cada cierto tiempo se levanta una prostituta, un prostituto, se levanta una bruja, se levanta un brujo. Aleluya. Son maldiciones de Faraón, maldiciones de esclavitud de Faraón, maldiciones de soltería. Usted ve que en esa familia no se casa nadie y el que se casa se divorcia de una vez. Aleluya. Maldiciones a veces con hijos de síndrome de Down, donde cada cierto tiempo nace un hijo con esa condición. Amados, son maldiciones hereditarias, son maldiciones, aleluya, que vienen con Faraón a la vida de una persona. Y cuando Cristo aparece, Faraón no va a soltar sin antes pelear. Y es interesante, aleluya, que en esta batalla espiritual, es interesante que en esta guerra espiritual, tanto terrenal como espiritual, aleluya, bendito el nombre de Jesús. La gente no comprenda lo que está pasando. La gente no tenga ni idea, amado, de lo que está viviendo. Hay mucha gente que le están pasando cosas malas y repite y ve como que es un ciclo repetitivo, que cada cierto tiempo vuelven y repiten las mismas cosas. Conocí un hombre que su faraón eran las deudas, el enredarse tomando prestado. Ese señor cada cierto tiempo, mire, sin necesidad, volvía y se enredaba en las deudas al punto de que le quitaban su casa. Yo no sé cuántas casas había perdido hipotecándola. Y no sé cuántos vehículos había perdido hipotecándolo. Y esta persona nunca se sentaba a analizar por qué. Hay gente que vive en los mismos fracasos una y otra vez, que viven la misma esclavitud una y otra vez, aún en los caminos del Señor, y nunca se sientan a analizar qué está pasando en mi vida. ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué todo el que se casa en mi familia se casa con el mismo tipo de hombre? Se casa con el mismo tipo de mujer que lo maltrata, que no avanzan, que no crecen, que los llenan de amargura. Es como que este demonio de esclavitud enceguece a la gente y la gente, amado, se resigna. Claro, son esclavos. ¿Qué es lo que hace un esclavo? No es obedecer a su amo, aleluya, sin ir en contra de su amo. Pero qué interesante, amado, aleluya. Qué interesante. Alabado sea el nombre de Jesús. Que cuando Cristo entra en el escenario para librar a las personas de Faraón, aleluya. Aún sabiendo que tiene la batalla perdida, no los deja en libertad. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Faraón se va a oponer a que tú seas libre. Faraón no te va a dejar libre sin pelear. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué tiene que intervenir Cristo para libertarme de Faraón? Aleluya. ¿Por qué yo no puedo ser libre yo mismo? Hay batallas en las Escrituras
luego que Cristo me ha libertado, luego que Cristo me ha sanado, luego que Cristo me ha restaurado, que a quien le toca pelearlas es a mí. Pero hay batallas en las que yo peleo contra entes espirituales que son más fuertes que yo. Aleluya. Donde el que obligatoriamente tiene que intervenir es el Señor Jesús, porque quien me tiene esclavo es más fuerte que yo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas plagas envió el Señor a Egipto? 10 plagas. Y en la plaga de la muerte de los primogénitos es cuando golpea tan fuerte a Faraón que él decide dejar libre al pueblo. Pero luego su corazón se endurece y persigue otra vez al pueblo de Israel hasta acorralarlos en el mar. Aleluya. Porque aún viéndose perdido Faraón, el espíritu que te esclavizó siempre te va a querer volver a esclavizar. Bendito el nombre del Señor Jesús. A veces quiero entender a la gente, porque hay gente que vive cosas y practica cosas que saben que no son del Señor, y hacen cosas que saben que no son del Señor, pero quieren vivir como que nada está aconteciendo. No claman por libertad al Señor, no buscan el rostro del Señor. Una de las cosas por las que el Señor interviene para libertar, aleluya, a su pueblo, es porque dice que Él escuchó el clamor de su pueblo. Y Él ha descendido para libertar a su pueblo. Una de las cosas que tú tienes que entender, iglesia que me ves y que me escuchas, es que para tú ser libre de Faraón, tú tienes que clamar al Padre por la libertad de Faraón. Tú tienes que rogar, tú tienes que llorar, tú tienes que ayunar para ser libre de Faraón. Pero hay gente que tiene el problema y sigue como que no tiene nada. ¿Cuándo va a ser libre? Nunca. Bendito el nombre de Jesús. Porque tienes que reconocer que estás enfermo, tienes que reconocer que tienes un problema, tienes que reconocer que hay algo en tu vida que tú no puedes controlar. Y si hay algo en tu vida que tú no puedes controlar, es porque eres esclavo de Faraón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hay mucha gente, amado, todo el que nace de un hombre y una mujer en esta tierra, aún Cristo murió por todos. Aleluya. Que eso es lo que mucha gente no entiende. Yo he escuchado predicadores decir que ya la maldición no tiene que ver con nosotros ni con nadie, porque para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Digo, acuéstate a dormir de ese lado. Bendito el nombre de Jesús. Cristo murió por todos, para salvar a todos, pero solamente reciben, aleluya, ese beneficio aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo. El que no acepta ese beneficio, el que no acepta el sacrificio de Cristo, aunque Cristo haya muerto por todos, no es libre de Faraón. Y si muere, muere en esclavitud. Bendito el nombre del Señor. Es interesante, como leímos, que cuando Aarón y Moisés van delante de la presencia de Faraón, el primer prodigio que ellos hacen es lanzar la vara de Aarón al piso y se convierte en una serpiente. Pero no fue una serpiente en Génesis, la serpiente en Génesis 3:14 que fue maldita. ¿Por qué utiliza el Señor el símbolo de la serpiente? Y es, aleluya, el símbolo de maldición. Porque en Éxodo, en un momento en el que el pueblo murmuró al Señor, aparecieron muchas serpientes
que comenzaron a picar al pueblo y mucho pueblo murió por la mordedura de la serpiente. La respuesta del Señor a Moisés es: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta y todo el que mire a ella será sano. Bendito el nombre del Señor. Amado, porque lo que hay bajo maldición es una descendencia. Todos aquellos, aleluya, que nacen o que dan hijos para esclavitud. Todos aquellos gentiles, hijos de hombres naturales, están bajo maldición. Y cuando Moisés le dice a Aarón que lance la vara, que es la lanza, que se convierte en una serpiente, que la levanta, eso es un símbolo de que lo que está diciendo es que Cristo es el que puede levantar la maldición de todo aquel que está maldito. El pecado. Por eso cuando usted se va a Juan capítulo 3, 14, precisamente en Juan, aleluya, dice Jesús que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea que levantado para que todo aquel que en él cree sea salvo, porque Cristo es el único que puede romper la maldición de Faraón, la maldición de esclavitud en todo ser humano. Cristo Jesús, nadie más. Hay gente que cuando tiene un problema va al brujo. Hay gente que cuando tiene una situación busca ayuda en todas partes, menos en Cristo. Solo Cristo es el que puede levantar la maldición de la esclavitud en la vida de todo aquel que está bajo maldición. Por eso cuando llega delante de Faraón, aleluya, se convierte la vara en una serpiente. Y la agarran por la cola y la levantan para dar a entender a Faraón que el Señor Jesús había llegado a levantar la maldición que había sobre el pueblo de Israel, la maldición de esclavitud del pecado, que él había descendido a ¿qué? A libertarlos para que le adoraran, para que le hicieran fiesta en el desierto. Bendito el nombre de Jesús. Tienes problemas espirituales, tienes problemas de esclavitud, hay cosas en tu vida que no puedes controlar. Cristo es la puerta de las ovejas. Todo el que por él entra será salvo. Cristo es el que levantó la maldición del pecado de Adán y Eva. Esa maldición, aleluya, que todos los seres humanos que nacen en esta tierra arrastran. Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, levantó la maldición de esclavitud de Faraón. No hay gente que por no venir a Cristo, aún está a nuestro favor el beneficio, siguen cargando con la maldición de la esclavitud. Debes entender, aleluya, que hay maldiciones que Faraón no la va a soltar sin pelear, pero Cristo es tu garantía. Cristo no ha perdido una batalla. Y si Cristo es la puerta, como lo es, y dice que todo el que entre por ella será salvo, si entras por la puerta, Faraón no podrá entrar detrás de ti por la puerta. Bendito el nombre de Jesús. Y aunque Faraón se levante, y aunque Faraón se oponga a tu libertad, y aunque Faraón no te quiera soltar, Cristo hará a Faraón lo mismo que hizo al Faraón de las Escrituras, que lo va a ahogar, aleluya, en el mar. Pero quiera Faraón o no quiera Faraón, Faraón te va a tener que soltar. Pero en la oposición de Faraón, ¿estás tú clamando por tu libertad? ¿Estás tú clamando por aquella debilidad que arrastras de Faraón
en la que Él se opone a soltarte y que aún no has sido libre. Amado, no podemos querer tapar el sol con un dedo. Todos nosotros sabemos de qué cojeamos. Todos nosotros sabemos la debilidad que tenemos. Estás tú clamando al Señor como Israel. Aleluya. Para que te liberte de Faraón. Aún después de estar en su camino, estás tú clamando para ser libre de esas debilidades que te avergüenzan, de esas debilidades que arrastran. Amado, esto es serio. Tenemos ya, ahora el 7 de enero, cumplimos 20 años sirviéndole al Señor. Y todavía está el Señor rompiendo maldiciones de mi familia que vienen por generaciones, por siglos. Todavía está el Señor rompiendo maldiciones en uno. Aleluya. Cada día le pido, sigue rompiendo más. Cada día le pido, sigue estableciendo tu orden. Sigue sanándome. Sigue llevándote de mí lo que no te agrada. Sigue quitando, aleluya, todo rastro de Faraón en mi vida. Todo rastro de la obra del pecado en mi vida. Sigue limpiándome cada día más. Sigue purificándome cada día más. Aleluya. Que no quiero ser esclavo de nadie más que no sea de Cristo. Aleluya. Hay gente que no se resisten a Faraón. Aun cuando Cristo lo quiere libertar, hay gente que no se resisten. Amado, hay gente que Faraón en ellos es el espíritu de religiosidad y ni siquiera lo reconocen. Ni siquiera se dan cuenta que son esclavos de su amo para dañar y destruir la obra de Jesús. Porque eso es lo que son, esclavos de su amo. Y el esclavo no hace lo que quiere, sino lo que el amo le manda. Aleluya. Una parte, amado, con esto termino, que nos toca a nosotros. Cuando nuestro adversario es más fuerte que nosotros, clamar como Israel por nuestra liberación de Faraón, de Egipto. No podemos ser hipócritas y no podemos ser simuladores, queriendo vender una imagen ante los hombres de alguien que en lo secreto no somos. Bendito el nombre del Padre, porque estas cosas no provienen de Dios. Aleluya. ¿Cómo puedo, Señor, ser libre? ¿Cómo puedo, Señor, ser sano? Aunque Faraón se oponga, tienes que reconocer tu condición para que el Señor entonces te ayude a entrar por la puerta y seas salvo. La oposición del espíritu de Faraón o del espíritu llamado Faraón. Un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Lo que nos diste hemos dado. Quieras tú que tu pueblo entienda, Señor, y se acerque a ti para que tú los libertes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo aquel que esté en el mundo, que ha nacido de una mujer, de un hombre, que no ha venido a Cristo, está bajo maldición. Está bajo la maldición de Faraón, está bajo la maldición del pecado. Faraón es el mismo Satanás, es un símbolo. Aunque hay un espíritu que se llama así, siempre va a hacer honor a quien, a Satanás. Porque Satanás se vende como quien, como el Hijo de Dios. Dice la Escritura que se sienta en el trono haciéndose pasar por Dios. Y así vendrá en el nombre del Señor.
nunca vendrá en su nombre. Él no trabaja en su nombre, sino en el de Dios. En las Escrituras el sol es símbolo del Señor Jesús, símbolo de Dios, y la luna símbolo de Satanás. Y cuando él roba la identidad de hijo de Dios, es para hacerse pasar como el Cristo. Pero Cristo no esclaviza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para engañar y hacer creer que Él es. Y es un acontecimiento que también tendrá lugar en los días de la gran tribulación, donde será manifiesto la bestia, el anticristo, como el hijo falso del Dios Sol. Eso volverá a acontecer, amados. Pero el Señor volverá a aparecer. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo, como ya lo hizo en la figura retórica de Moisés, en los tiempos de Moisés. Hoy, en el tiempo de la gracia, lo está haciendo con todo aquel que cree. Por eso, si está bajo maldición, voy a invitar que donde estás, le entregues tu vida a Cristo. Que entres por Cristo, que es la puerta, porque el que entra por Él será salvo. Y al hacerlo y seguir unos consejos, te garantizo que tu vida cambiará. Ahí donde estás, repite esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy bajo la maldición del pecado, que estoy bajo la esclavitud de Faraón. Señor, reconozco mi debilidad y reconozco todos y cada uno de mis pecados. Señor, me arrepiento. Renuncio a todos y cada uno de mis pecados. Quiero entrar por la puerta, que eres tú, Señor Jesús. Por ende te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi ser, mi casa, mi familia, todo lo que soy. Y te ruego, libértame de la esclavitud del pecado, libértame de Faraón. Haz de mí un nuevo hombre, una nueva mujer, que te sirvan, lleno de tu gracia, de tu favor. Aleluya. Y que tu propósito y tu voluntad se cumplan en mi vida para gloria y honra del Padre y para edificación de la iglesia. Inscribe mi nombre en tu libro y ayúdame a permanecer, porque está escrito, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Si hiciste esta oración, no has llegado. Entraste por la puerta. Hay muchas cosas que pueden acontecer en tu vida, como la oposición de Faraón. Se te va a levantar el esposo, se te va a levantar la esposa, se te van a levantar los hijos, el vecino en el trabajo. Van a acontecer cosas en tu vida que antes no pasaban. Esa es la señal de la oposición de Faraón en tu vida, de la oposición a dejarte libre. No te desanimes. Si sigues estos consejos, te garantizo que vas a ser libre de Faraón y Faraón dejará de molestarte. Lo primero que tienes que hacer es conseguir una Biblia. La Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La Biblia tiene unos números grandes en cada libro, que se llaman capítulos. Tiene unos números pequeños que son los versículos. Comienza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Léela en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, orando al Padre en la noche y en la mañana, para que te dé entendimiento de lo que lees, por las necesidades que tienes, por las cosas que tú quieres que le haga en tu vida. Orando también para que te dirija a una congregación, no la que el hombre te imponga, no la que tú quieras, sino la de la voluntad del Padre, donde puedas crecer, donde puedas caminar. Y te garantizo que si haces estas cosas vas a conocer la verdad te va a hacer libre, y en tu caminar con el Señor poco a poco, Faraón irá perdiendo fuerza en tu vida. Y ya no sentirás la fuerza de Faraón ni los ataques de Faraón, porque Cristo te va a librar totalmente de Faraón. Sigue estos consejos y verás la gloria de Dios en ti. Tu hermano pastor Alfredo Carmona, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos veremos en otra oportunidad, en otra ocasión. Hasta luego. Muchas bendiciones.